El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y para dar la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación, admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Hubo hambre terrible en el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Muchos leprosos en Israel había en los tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, y era de Siria. Al oír esto, aquellos que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a empellones hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Este evangelio nos dice lo primero, que cuando Jesús terminó de leer la profecía de Isaías, afirmó lo siguiente: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Para quienes esperaban al Mesías, sabían perfectamente a qué se refería Jesús. Y me llama la atención que la primera parte dice en este evangelio: todos lo aprobaban y lo admiraban en su sabiduría y de las palabras que de sus labios salían. Pero junto a esa admiración, que no pasaba más que en eso, se quedaba ahí en admiración, inmediatamente se cuestionaron: ¿pero este acaso no es el hijo de José, el carpintero? Y no les calzaba, no les cuadraba en su mente cómo era posible que este hombre se aplicara a sí mismo las palabras de la profecía de Isaías, y que efectivamente era un hombre sabio, era un hombre que hablaba con propiedad, y por eso le llamaba la atención. Dice también que los ojos de todos los que estaban en la sinagoga no parpadeaban, estaban fijos en él.
Pero resumiendo todo este episodio que termina en el desprecio que hace su propio pueblo cuando lo llevan a empellones a precipitarlo sobre un abismo, al barranco, es lamentable, podemos decir, el episodio, porque rechazan la salvación y están poniendo confirmación en los dos ejemplos que Jesús les ha puesto ante ellos mismos, citándoles la Sagrada Escritura en los libros históricos. Cuando dice que muchas viudas había en los tiempos del profeta, y luego que había también muchos leprosos en tiempos de Eliseo, y que ambos, que los que fueron beneficiados, tanto la viuda de Sarepta como Eliseo de Naamán, y era sirio, ninguno de ellos era del pueblo elegido por Dios, eran extranjeros. Al oír esto, dice que los que estaban en la sinagoga se pusieron furiosos. Claro, sabía que lo decía por ellos. Y con aquella actitud, repito, de llevarlo al barranco del monte para despeñarlo, estaban confirmando la misma enseñanza y la sabiduría de Jesucristo. Vuelvo y repito, lamentable episodio que nos lleva a una meditación actual sobre lo que es abrirnos o cerrarnos. Jesús es acogido por curiosidad y simpatía. Le gusta cómo habla, cómo les está exponiendo el mensaje. Genera pero también cólera, hasta tal punto que lo llevan para matarlo. Se ha atrevido a decir que la salvación no es solo para los judíos. Aquí se plantea la gran querella del universalismo de la salvación. El mensaje cristiano es una buena nueva para corazones abiertos, amplios. Atención, Dios nos quiere salvar a todos. Todos somos sus hijos en su único Hijo Jesucristo. Todos los que hemos recibido el bautismo hemos sido injertados en el cuerpo místico de Cristo, y el mensaje del Evangelio resuena en toda la tierra para todos los hombres de todas las generaciones. Pero, ¿cuáles son las actitudes que este Evangelio sigue hoy provocando? ¿O de apertura o de cerrazón? Sí, aunque se nos predica a todos el mismo Evangelio, para unos es motivo de salvación y para otros de condenación. Así lo dijo el profeta Simeón cuando el niño a los 40 días de nacido fue llevado al templo de Jerusalén por sus padres para cumplir con la ley. Dice este texto que cuando Jesús les habló así, poniéndoles ejemplos contundentes que ellos conocían de la Sagrada Escritura, todos los que estaban se enfurecieron, los que estaban en la sinagoga. ¿Por qué invitación es este Evangelio a que revisemos nuestros disgustos? Sí, podemos llegar a decir, bueno, sí, Dios es para todos, pero no para aquellos que me caen mal, que no piensan como yo, que están en tal o cual partido, que son de tal o cual color. Por lo tanto, esos, como no piensan como yo, no pueden ser tampoco incluidos en la salvación. Eso se llama cerrazón. ¿Quiénes son aquellos que rechazan plenamente el Evangelio? Aquellos que no reconocen
que Jesús es verdaderamente hombre y Dios. A veces podemos pensar en un ecumenismo, es decir, donde se invita para que todos nos reunamos y alabemos a un único y verdadero Dios. Ahí nos encontramos budistas, musulmanes, testigos de Jehová, etcétera, de tantas y tantas sectas y tantas religiones. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo podemos conciliar apertura total con esta gente cuando nosotros decimos que el Salvador es uno solo, Jesucristo? Constantemente nos vemos obligados a bordear el sectarismo y la incertidumbre. Luego, finalmente, la indiferencia. No podemos ceder a aquellas aberraciones, errores, herejías, equivocaciones, desviaciones de otros credos religiosos para satisfacerles y para, como se dice hoy, llevar la fiesta en paz. Pues Jesucristo no vino a traer paz, lo dice, yo vine a traer fuego a la tierra y cuánto quisiera que estuviera ardiendo. Y nosotros estamos llamados, incluso en un ecumenismo, que significa eso, sentarnos de varias religiones a dialogar, que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, que es el único camino, verdad y vida, que nadie va al cielo sino solamente reconociéndolo a Él como el único Salvador, que ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de los fundadores me va a llevar al cielo. El único que me va a llevar al cielo se llama Jesucristo, que nació de la siempre Virgen María. No vamos a rechazar a nadie, pero tampoco nos vamos a sentar a estar asintiendo el error que ellos profesan y que ellos sostienen y practican. Por lo tanto, aunque seamos signo de contradicción y de polémica, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado. La salvación se les predica a todos, se nos predica a todos, pero algunos son abiertos a ella y otros cerrados. ¿Cuándo somos cerrados? Cuando seleccionamos según nuestros criterios y no según los criterios del mismo Señor Jesucristo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan y se salven. Nosotros que conocemos y reconocemos y profesamos que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay otro nombre que nos pueda salvar, tenemos que mantenernos firmes en esta verdad. Amén.